El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor César Chacón, médico traumatólogo especialista en ortopedia. Bienvenido a En Equilibrio, es un placer tenerlo aquí el día de hoy. Cuéntenos cómo se siente estar aquí hoy acompañándonos en nuestro segundo episodio. Bueno, muy agradecido, muy afortunado también de estar aquí. Y bueno, nada, una vez más gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por asistir. El día de hoy vamos a iniciar tocando un tema muy importante que son los trastornos o los problemas ortopédicos en niños. Entonces, le quería preguntar, doctor, ¿cuáles son esos signos o síntomas de alarma que deben tomar en cuenta los padres que nos están sintonizando para llevar a su hijo a una consulta ortopédica? Ok, digamos que tenemos que separar dos edades, ¿no? O dos tiempos. El niño recién nacido que puede venir con ciertas patologías, estas patologías suelen ser diagnosticadas únicamente por los pediatras que pueden reconocer ciertos signos. Sin embargo, bueno, hay madres y padres que son observadores y que si logran ver alguna, alguna anormalidad en el niño, pueden referir esto al pediatra y el pediatra a su vez nos lo refiere a nosotros. ¿Cuáles son estos signos que puede encontrar? Bueno, mira, de repente el niño tiene una dismetría, es decir, tiene un bracito más largo que el otro, una piernita más larga que la otra. De repente ven que la clavícula, que es este huesito que tenemos aquí cerca del cuello, está un poco angulado o se le nota más. Eso puede ser, hay fracturas que ocurren durante el posparto que son importantes y se pueden dar y lo pueden ver los padres también. A veces se les escapa a los pediatras, a los neonatólogos, y es importante que los padres estén pendientes de eso. Y luego viene la etapa a partir de los 2 años, cuando el niño empieza a caminar, ¿verdad? Ya digamos tiene una marcha ya bien estable, y es en ese momento cuando tienen que acudir al ortopedista. Okay. Yo soy traumatólogo ortopedista, pero ustedes pueden llevar el niño a cualquier especialidad dentro de la traumatología o la ortopedia para que se le haga un descarte de patologías, ¿ok? Si la patología es muy importante, nosotros lo referimos a un ortopedista, que es un traumatólogo que estudió otros años más para ser ortopedista únicamente, y se le refiere a él. Pero es importante que se lleve, o sea, que el niño a partir de los 2 años tenga una consulta con el traumatólogo ortopedista o el ortopedista únicamente. Ya saben que a partir de los 2 años sus niños deben tener una consulta con un traumatólogo o con un ortopedista. Otra de la pregunta que le quería hacer era que ¿cuáles son esos problemas ortopédicos más frecuentes que usted ve en la consulta? Sí, bueno, en los niños se ve mucho el pie plano. El pie plano no es una patología de por sí, es una condición fisiológica. Todos nacemos con pie plano. Y a medida que vamos creciendo, específicamente a partir de los 2 años, empezamos a desarrollar el puente y hay un grupo de niños que no lo desarrolla, que se queda, digamos, un poco rezagado. Y a esos niños son los que tenemos que observar, les hacemos una consulta cada 6 meses para ver cómo está el pie. Sin embargo, tomamos medidas haciendo pues una cantidad de tratamientos que van desde lo no quirúrgico hasta lo quirúrgico, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Tú me preguntabas, y no sé si lo respondí bien, lo de los signos. En los niños hay cosas que nosotros vamos viendo. Los niños a partir de los 2 años tenemos que estar muy atentos si se caen mucho. Un niño que se cae mucho es un niño que pudiese tener alguna patología. De todas maneras, hay cientos de patologías, hay cientos de signos, pero lo fundamental es que los padres noten algo diferente, sobre todo durante la marcha. Aparte del pie plano, nosotros podemos ver genuvalgos, genuvaros, que son angulaciones en las rodillas. Podemos ver niños con brevedad del Aquiles, que son los niños que caminan con puntas. A veces es normal verlos ante los 2 años, que ellos empiezan a caminar de puntitas. Eso es porque el piso está frío, eso es porque ellos les quieren caminar así. Pero ya a partir de los 2 años, la marcha tiene que ser más adecuada, más plantígrada. Y si eso no se da, tienen que llevarlo al ortopedista. Justamente retomando un poco lo que comentabas del pie plano, que esos padres que noten que sus hijos no tengan ese puente, como coloquialmente le decimos en el país, ¿qué problemas de salud le podría traer que estos niños persistan con ese pie plano? Esa es una muy buena pregunta. Muchas personas con pie plano, que tienen hijos con pie plano, dicen, bueno, yo no tengo ningún problema, ¿para qué voy a llevar a mi hijo? Y eso es súper grave, porque el pie plano sí representa riesgo, solo que ellos no lo están viendo porque todavía son padres jóvenes. Pero las personas con pie plano suelen sufrir de cansancio. Son personas que dicen, mira, me duelen los pies, siento los pies cansados, suelen tener dolores en las articulaciones, en las rodillas, en las caderas, y a medida que van envejeciendo,
esas dolencias van aumentando diferente a una persona que no tiene pie plano. Entonces, si nosotros que no tenemos pie plano, tenemos 40 años, tenemos 50 años y empezamos a sufrir de las rodillas, de repente una persona con pie plano, ese dolor se adelanta. Es una predisposición. Sí, hace una predisposición para el dolor, para el cansancio y para otras patologías. Entonces es importante que lleven al paciente a que se evalúe, porque sí tiene consecuencias que pueden ser desde cosas sencillas hasta cosas muy graves. Entonces, sobre todo en el caso de que quieran, yo veo que aquí en Guatire, en esta zona, en Miranda, hay un impulso muy grande para el deporte, y en estos pacientes que tienen pie plano, si no se ven con el traumatólogo o el ortopedista, les vamos a cerrar el abanico de posibilidades de deportes que puedan hacer o del desempeño que puedan tener en algún deporte. Entonces es importantísimo eso. ¿Y cómo podría tratarse ese pie plano desde el punto de vista ortopedista o traumatológico? Bueno, hay diferentes abordajes, digámoslo. Hay un abordaje que es cuando el niño llega a la consulta, tiene 2 años, un niño sano, pero tiene el pie plano, que recordemos que no es una patología de porcisa, es una condición fisiológica. Todos tenemos pie plano, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, en estos niños que tienen un poquitico, están retrasados con el avance del puente, como tú bien lo dijiste, cuando no tienen esa formación del puente, nosotros agarramos y en algunos casos los mandamos a rehabilitación, para que ellos vayan desarrollando la musculatura, y con eso suele ser suficiente. Sin embargo, hay un grupo de niños que, aunque se manden a rehabilitación, no mejoran. Entonces, estos niños necesitan un tratamiento quirúrgico que, aunque suene grande, quirúrgico, y la gente se asuste y las mamás lloren en la consulta y todo eso, no es tan grave. Es una incisión de menos de 2 centímetros. Y esa incisión, a través de esa incisión, colocamos un tornillito, ¿verdad? Y colocamos ese tornillo para hacer un procedimiento que se llama artrorisis subastragalina por técnica de calcáneo stop, que lo que hace pues es hacer un puente inmediato. Entonces, al día siguiente de esa cirugía, el paciente ya está caminando con el puente. Comienza una fase de adaptabilidad, de adaptación del paciente a caminar con ese puente, porque no están acostumbrados, y listo. Un año después se les quita ese tornillo y ya el niño camina con su puente tranquilamente. Entonces, son esos 2 procedimientos básicamente lo que se hacen. Ahora, el pie plano suele venir acompañado de otras cosas. Y entonces, ahí viene lo que se llama el pie plano valgo, el pie plano con la brevedad del talón, con la brevedad del tendón del Aquiles. Entonces, ahí sí son cirugías diferentes, porque tenemos que combinar técnicas, que son las técnicas del calcáneo stop, más la técnica de alargamiento del Aquiles. Y así, pues, dependiendo de lo que tenga el paciente, vamos viendo qué le vamos a hacer. Pero es importante, pues, que se tome en cuenta la patología, pues, porque sí tiene consecuencias, pero también tiene tratamientos que son bien importantes. Excelente, doctor. Ya todos nuestros oyentes saben que el pie plano es una condición y el que lo podemos tratar aquí con el doctor César Chacón en Grupo Total Salud. Entonces, doctor César, ¿qué días ve usted en Grupo Total Salud? Yo estoy los miércoles en la tarde, a partir de la 1 de la tarde. Bueno, los invito a que vengan y se vean aquí niños de cualquier edad. Fundamentalmente, los niños que tienen 2 años deben verse con nosotros, los ortopedistas, los traumatólogos, para descartar patologías. Así no vean nada. El deber ser es que a los 2 años todos los niños se vean con un traumatólogo ortopedista. Continuamos aclarando nuestras dudas con el doctor César Chacón, médico traumatólogo. Y doctor Chacón, sabemos que hay afectaciones en las rodillas como el genus valgo y el genus varo. Nos gustaría saber, y a todos nuestros oyentes, cuál es la diferencia entre estas 2 afectaciones. Ok, el genus valgo, okay, es cuando las rodillas se juntan mucho. Entonces el paciente que tiene los pies separados y las rodillas juntas. El genus varo es el paciente que comúnmente se conoce como rodillas cambetas. Tienen las rodillas muy abiertas, pareciera que fuesen vaqueros, caminan con las rodillas muy abiertas, y pues es una condición que también se puede dar en los niños. Hay una condición incluso que se llama enfermedad de Bloom, donde ese genus varo es mucho más pronunciado y es quirúrgico además. Entonces es importante notar eso en los niños. Es normal que el niño cuando nace en genus varo. Yo hago así porque el varo
hago la mnemotecnia con un aro, Claro. ¿ok? Son las piernas circulares. Y a medida que vamos evolucionando, bueno, creciendo, ese aro se va transformando. Entonces vamos, digamos, rectificando las piernas, las vamos volviendo como más rectas, pero llega un momento que no son rectas, sino que se hacen hacia adentro las rodillas, hasta un punto. Si nosotros tomamos medidas en consulta con los niños para saber si están en el punto adecuado o no. Pero entonces ya sabemos que la diferencia entre genuvaro y genuvalgo, hacemos la mnemotecnia del varo. El varo. genuvaro es cuando las rodillas están alejadas y el genuvalgo es cuando están cerca. ¿Y qué puede causar estas enfermedades? O sea, el genuvaro, el genovalgo, ¿qué lo puede causar? Ok, hay una ley, esto es medio complicado, pero vamos a tratar de hacerlo coloquial. Hay una ley que se llama la ley del Pech, que habla sobre las presiones que se hacen en los núcleos de crecimiento. Los niños, nosotros los humanos tenemos una forma particular de crecer y es que crecemos por segmentos. ¿Okay? Hay un segmento que tiene que crecer verticalmente, pero a veces hay un ladito que crece y el otro lado no, y vamos viendo cómo se va abriendo ese segmento. Y entonces, ¿qué está pasando? Que empieza a crecer el hueso para este lado y el otro para este lado porque ese segmento ahí no creció simétricamente. Y en ese defecto es que se crea el genuvaro o el genuvalgo, dependiendo de qué segmento no dejó de crecer. Eso es algo que se trata en los niños sin necesidad de cirugía, pero va a llegar un momento que si no se opera, el paciente pues, va a desarrollar todas unas patologías ya en la adultez, en las rodillas, en las caderas, incluso en la columna, y eso sí va a ser quirúrgico. Entonces, mejor es ahorrar, en el sentido de ahorrar la vida, ahorrar el tiempo del niño, el traumatismo de lo que implica hacer una cirugía y tratarlo con un traumatólogo a temprana edad, sin necesidad de operarlo, que esperar todo eso y ver todas las consecuencias de no haberlo operado o no haberlo tratado. Muy interesante, doctor. ¿Saben? Últimamente hemos notado que los niños escolares no están usando zapatos ortopédicos. Entonces yo quería comentar si todavía se sigue usando zapatos ortopédicos y en qué niños deben utilizarlo. No, están totalmente contraindicados. Las botas ortopédicas funcionan como férulas, como yesos. ¿Y qué pasa cuando usamos un yeso mucho tiempo? Hacemos una hipotrofia muscular. Si a mí me ponen un yeso en un brazo por un mes y después me lo quitan, yo voy a ver que los músculos de este brazo van a estar más pequeños que los músculos de este brazo. O sea, hubo una hipotrofia muscular. Precisamente el problema, la mayoría de los problemas en el pie del niño tienen que ver con el desarrollo muscular. Y entonces si le ponemos una bota ortopédica que lo que hace es hipotrofiarlo, lo que estamos es aumentando, ¿verdad? Profundizando esa condición. Entonces las botas ortopédicas en muchas patologías ya están totalmente contraindicadas. Si hay, digamos, modificaciones en zapatos, en las plantillas, podemos usar plantillas en los pies, en los niños, para modificar ciertas pisadas y podemos incluso alterar la suela de un zapato. Okay. E incluso se pudiese utilizar una bota para modificar esa suela. Pero la verdad es que está contraindicado por todo lo que he dicho. O sea, esa rigidez de la bota la hace poco ortopédica. Entonces esa bota ortopédica realmente no es ortopédica. Fíjate, yo utilicé botas ortopédicas. La mayoría utilizamos botas ortopédicas hasta cierto punto, pero ya no se usan, ya no se están totalmente contraindicadas. Yo les diría a los pacientes que si se vieron con algún doctor que les mandó las botas ortopédicas, seguramente la medicina es personal, o sea, la responsabilidad es personal. Seguramente él habrá tenido alguna experiencia que ha sido positiva y él la quiere usar, pero la ciencia dice que ya no se utiliza y si vienen a mi consulta tienen que venir pensando que este doctor no me va a mandar botas ortopédicas. Entonces es importante porque muchas veces los padres van a la consulta y quieren que le coloquen botas ortopédicas a sus hijos porque ellos tuvieron botas ortopédicas, vieron buenos resultados y quieren que esos resultados se repliquen en los niños. Pero la verdad es que no es así. O sea, realmente muchos de ellos mejoraron a pesar de las botas ortopédicas. Y es diferente, ¿verdad? Es diferente. Entonces es importante que acudan a la consulta para que nosotros les expliquemos por qué una bota ortopédica no debe utilizarse en los niños. Hay indicaciones todavía
para cierto tipo de calzado, pero es muy específico, para patologías muy específicas y es una cuestión que hay que discutir. Este tema es medio polémico Sí. entre algunas escuelas de ortopedistas, pero bueno, de esa polémica siempre surge pues, un beneficiado que es el paciente. Pero siempre debemos tomar en cuenta la medicina basada en evidencia y es lo que usted aplica en su consulta. Exactamente. Yo creo que las generaciones desde cierto punto, digamos, del 2010 en adelante, no estamos utilizando las botas ortopédicas. Utilizamos básicamente la rehabilitación, que es un pilar fundamental tanto en la traumatología como en la ortopedia. Y pues su importancia es tal que el 99% de mis pacientes se ven es con rehabilitación, pacientes ortopédicos. Entonces es importante que acudan a la consulta y les expliquemos bien eso y se queden tranquilos y no pidan esas botas ortopédicas que no tengan más inquietudes. Sí. Recuerda que llegamos a ustedes gracias al Grupo Total Salud, somos parte de ti. Nos vemos el próximo martes para una nueva edición de En Equilibrio con Claudia Jagdal. Hoy en Equilibrio aprendimos la diferencia entre genus valgus y genus varo, que todo niño a partir de 2 años debe asistir a la consulta con el médico traumatólogo, que el pie plano es una patología totalmente tratable y que las botas ortopédicas pueden ser reemplazadas por terapia.